Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al acto de rendición de cuentas de la gestión departamental cuando se cumple el tercer año de gobierno en su periodo 2010-2015. En este balance de gestión nos acompañan las directoras y directores generales, así como otras autoridades departamentales. Saludamos la presencia de los alcaldes, de los concejales y concejalas y edilas y ediles de la Junta Departamental. Debemos hacer mención que al finalizar este acto disfrutaremos de un espectáculo artístico justamente como cierre. Y a partir de este momento entonces lo vamos a invitar a compartir las palabras del señor Intendente Departamental de Maldonado, don Óscar de los Santos. Hágame el dedo. Buenas noches a todas y todos. Una vez más, por octava vez, a través de distintas formas de gobierno departamental rinde cuenta de lo actuado y plantea la perspectiva para los últimos 2 años. Lo que decidimos hacerlo en este lugar será tramitado sobre el final, pero queremos centrar esta rendición de cuentas sobre los 3 ejes que inspiran el presupuesto quinquenal. En un orden distinto a lo convencional, queremos abordar cómo hemos avanzado en la transformación democrática del Estado y qué significa para este gobierno, cómo hemos avanzado en el crecimiento y distribución de la riqueza y la inclusión con equidad. Permítanme comenzar planteando que es imposible hablar de la transformación democrática en 8 años de gobierno, de la fuerza política que nos instaló en la Intendencia, sin hablar del proceso de descentralización, como un rasgo distintivo que significó después de 10 años que no existieran juntas locales salvo la electiva de San Carlos. El gobierno anterior, entre el 2005 y el 2010, instalamos las 6 existentes y creamos o reincorporamos a Punta del Este, reconquistando un valor perdido durante la dictadura. Impulsamos fuertemente en el Parlamento la creación de municipios y transformamos entonces las 7 juntas locales en municipios y creamos uno en Maldonado. Somos uno de los 3 departamentos que tiene municipio en la capital. Esta ley de descentralización y participación ciudadana la necesidad de generar herramientas en el equilibrio del poder entre el desarrollo local, los territorios y la ciudadanía con el gobierno central o el gobierno departamental. Y para nosotros es una satisfacción poder asegurar categóricamente que no hay antecedentes en el departamento y que en el segundo año de gobierno, en el tercer año de gobierno de segundo periodo, estamos cumpliendo lo acordado con los 8 municipios, de los cuales 5 son alcaldes del Partido Nacional y 3 del Frente Amplio. Hemos cumplido y estamos procesando en el gobierno departamental las reservas de cada municipio, independientemente de su conformación, las condiciones previstas y con todo. Sí, que no hay retorno. En un proceso sin antecedentes. Sin antecedentes. Que es el debate entre los gobiernos locales con su comunidad y de los mismos con la Intendencia Departamental, que nos permitió presentar en el año 2011 el presupuesto 2011-2015 con acuerdo de los 8 municipios, que prevé una distribución de recursos en el rubro 0 y de funcionamiento con los antecedentes que tenían el de Piriápolis,
Solís, Pan de Azúcar, Aiguá, Garzón y San Carlos, e incorporando como un elemento nuevo al de Maldonado y Punta del Este, advirtiendo ya en aquel momento los conflictos y tensiones que se podían generar a partir de no existir una estructura preexistente. No obstante ello, en los territorios de Maldonado y Punta del Este supera el 56-57% la inversión del conjunto del quinquenio por los factores vinculados a la población y a las necesidades básicas insatisfechas. El otro aspecto de esta transformación democrática del Estado, que aparte de nombre hay que ponerle contenido, tiene que ver con la transparencia en la gestión y el debate público. La participación ciudadana para este gobierno no se da solamente en los actos electorales, y las transformaciones profundas que hemos llevado en estos 8 años de gobierno han significado la generación de mecanismos modernos, como ha significado la discusión de proyectos estratégicos, las puestas de manifiesto, audiencias públicas y proceso de consulta permanente. En algunos casos, como un municipio de San Carlos, yendo más allá en términos de proponerle a la ciudadanía elegir con voto secreto una parte del presupuesto dirigido al presupuesto participativo. Yo me quiero detener, hablando de la transparencia, en por lo menos 2 elementos recientes de debate que han significado para la opinión pública quizás un margen de duda. Primero, el centro de convenciones, que es uno de los principales desafíos del gobierno departamental, entre el año 2011 y 2013, ha tenido en la Junta Departamental, documentado por la Comisión, más de 16 reuniones, de las cuales 6 se llevaron desde el mes de diciembre del año pasado a ahora, donde en definitiva se fracasó o se frustró el segundo llamado. El intendente y su equipo no solamente trabajaron con los coordinadores de bancadas y el presidente de la Junta, sino que no sé cuántos antecedentes existen donde el propio intendente se reúne directamente con las bancadas de gobierno y de la oposición en forma sostenida. Y el llamado a licitación para el centro de convenciones y predio ferial, a través del cumplimiento del acta de acuerdo firmada por los coordinadores de bancadas, el partido de gobierno, el intendente y la Junta, se cumplió en toda su extensión. Si hay algún integrante de un partido político que diga que una de las condiciones planteadas en la comisión de acuerdo no se cumplió, podemos profundizar el debate. Ese llamado cumple con el conjunto de las condiciones preestablecidas. Esto habla de transparencia, pero habla también del compromiso de un proyecto que trasciende al periodo de gobierno y que debe ser parte de un gran pacto social de hacia dónde va el modelo de desarrollo del departamento de Maldonado. El segundo tema tiene que ver con la aprobación reciente por el partido de gobierno de la ordenanza o la normativa entre Laguna del Diario y Punta Ballena. Allí trabajamos fuertemente con los coordinadores de bancada, el presidente y las bancadas, para tratar de buscar un acuerdo que estableciera las mismas condiciones que el acuerdo político firmado en el año 2008 por todos los partidos y por dirigentes políticos, hoy presidentes de empresas públicas, ayer diputados, hoy ediles, ayer diputados, hoy diputados, que aseguraba la vocación política del departamento de trabajar hacia un puerto en Piedras del Chileno. Este gobierno departamental se ha caracterizado por evitar las excepciones en profundidad y establecer reglas de juego que permitan que cuando un territorio se caracteriza de una forma, las condiciones sean iguales para un inversor que para el conjunto de inversores que pueda haber en un territorio. Como ejemplo, en la zona de influencia de esta ordenanza, unas 50 hectáreas entre Laguna del Diario y Punta Ballena, significa un potencial de desarrollo
que si lo trasladáramos, vecinos y vecinas, a lo que va a significar a la Intendencia, y no hablo ahora del puerto, solo de construcción de retorno por mayor valor, es decir, de aquella norma que aprobó solamente el partido de gobierno también en el 2008. Y permítanme mencionarlo porque hemos trabajado por acuerdos y consensos, pero esto no significa que no tengamos diferencias sustantivas y matices con los partidos de oposición. Esta norma que le permite al inversor generar más metros cuadrados, pero que el gobierno y la ciudad le dice le tiene que devolver al departamento, al territorio, para infraestructura en vivienda, para servicios, para generar mejor calidad de vida, es decir, cobrarle un porcentaje cuando se aumenta el valor de construcción, cuando se aumenta la cantidad de metros cuadrados, esas 50 hectáreas estarían dando entonces unos 20 millones de dólares. Menciono esto y vuelvo al puerto de Piedras del Chileno, porque aprobada la ordenanza, y quiero hacer un paréntesis, en el 2009 enviamos este mismo proyecto a la Junta Departamental en el marco de la ordenanza y el puerto de Piedras del Chileno que nos permitiera hacer el llamado a licitación. El oferente mantuvo el interés, estuvo la maquette en la entrada, en el hall de entrada de la Intendencia, y el rol que tiene la Intendencia para aprobar es el marco normativo de lo que se permite construir allí. Estaremos enviando nota ahora al Ministerio de Transporte para que continúe con el proceso de licitación y será el Ministerio de Economía y Finanzas autorizando en la eventualidad un casino privado que habilitará el conjunto del paquete para la infraestructura portuaria en Piedras del Chileno. Lo que aprobó la Junta, donde había una demanda de 15 días más y donde había el compromiso de tratarlo por el conjunto de las fuerzas políticas, yo quiero dejar muy claro. Lo presentamos en noviembre del año 2012. Ese acuerdo político significaba que lo teníamos que haber tratado en el mes de mayo y se terminó tratando sobre finales de junio. Tiempo hubo, vocación de acuerdo hubo, y lo que faltó fue la decisión de aquellos que estaban dispuestos a respaldarlo de dar su voto favorable. Hay en otros casos donde queremos seguir trabajando por la búsqueda de acuerdo y donde ya hay antecedentes de acuerdo. En el marco de ese proceso de transparencia, de democracia, yo creo que vale poner en valor el Plan Eje Aparicio-Saravia, que es el plan más importante aprobado en la historia de Maldonado, que significaron decenas de reuniones, la norma de incentivo a la construcción de viviendas de interés social, que permitió que el sector privado en el marco de la ley nacional se estimulara para invertir, y después vamos a hablar de la cantidad de metros cuadrados presentados, y el incentivo a la regularización de construcción en los barrios con la incorporación del arquitecto de oficio de las viviendas de interés social. Estábamos acostumbrados a la amnistía que tenían meses, se terminaban los meses y nadie podía regularizar. Hoy se cambia la norma, se permite regularizar lo que tiene y se financia un arquitecto de oficio para que el vecino y la vecina se puedan presentar. Hay 29 casos presentados, pero un camino continuo de regularización de viviendas de trabajadores que han agrandado la misma a partir del ensanchamiento de su familia. La normativa de la Rambla de Piriápolis contó con un acuerdo amplio, la normativa de áreas protegidas también, y en ese proceso donde rescatamos los acuerdos y planteamos los disensos, es que nos comprometemos a seguir buscando acuerdos por temas que más adelante mencionaremos. Parte de la transformación democrática del Estado es mirar también qué intendencia tenemos hoy. Permítanme que les diga que cuando asumió el gobierno en el 2005, habían 2.998 funcionarios, más 250 empresas unipersonales. Esta eran esencialmente una modalidad de contrato de los docentes del área de cultura y docentes del área de deporte. Si sumáramos la cantidad de funcionarios de forma directa e indirecta, en el 2005, en julio, habían 3.248 funcionarios. Hoy tenemos, contando 65 becarios y pasantes, 2.850 funcionarios, casi 400 funcionarios menos que hace 8 años, en un departamento que creció su población en un 17%
y donde no cabe duda hay un ensanchamiento de los desafíos y el rol de la Intendencia en el territorio departamental. El rubro 0, que es el rubro de salario y de leyes, y cuando lo hago para comparar, lo hago para plantearnos en términos de desafío hacia adelante, del cumplimiento del presupuesto quinquenal que fue enviado a la Junta Departamental y que fue aprobado en el 2011. En el 2005 el rubro 0, salarios, más los aportes, significaban el 46,74% del conjunto de los ingresos departamentales y nacionales. Terminamos el periodo 2005-2010 con el 41,62%, bajando más de 5 puntos. Y este presupuesto prevé llegar al 39%. Esto, como dijera algún compañero de gabinete, lo logramos, logrando a su vez la devolución de la quita de sueldos del gobierno anterior al que nosotros asumimos, más la recuperación salarial y el acuerdo con Adión. Es muy común en este proceso de debate que permanentemente se debata sobre el déficit fiscal acumulado. Y allí es necesario que en esta rendición de cuentas precisemos, porque la democracia permite el conjunto de las opiniones, pero hay que tener responsabilidad. Y esencialmente la Junta Departamental tiene en sus manos desde el viernes pasado la rendición de cuentas del año 2012. Es decir, tienen las bases científicas para analizar la situación del déficit fiscal. El déficit acumulado, o sea, la deuda neta de la Intendencia, también en julio del 2005, alcanzaba valores constantes al día de hoy, la cifra de 1.141 millones de pesos. Quizá enreden algunas cifras, pero todas las tendencias en este sentido, salvo la inversión en obras, servicios social, es a la baja. Estos 1.141 millones de pesos representaban algo así como el 41% de la recaudación. Cerramos el 2012 con 513 millones de pesos, algo así como el 15% de la recaudación, un tercio menos, 2 tercios menos, perdón. Sería mentir, en el marco de una rendición de cuentas, de decir que esa reducción del déficit es fruto solo de la eficiencia. También hay obras que no se ejecutaron previstas, entre ellas, por ejemplo, el avance del Centro de Convención y Predio Ferial, que ha tenido una dilatación en el tiempo más que importante, la terminación de la perimetral en el primer tramo, que después hablaremos en referencia, pero en cualquiera de los casos. El presupuesto quinquenal prevé llegar, con valores de 2012, a final del periodo, en 990 millones de pesos, es decir, por debajo del déficit heredado. Y esta rendición de cuentas confirma nuevamente esa tendencia. Hablar de transformación democrática del Estado también es mejorar los instrumentos y su eficiencia. En el gabinete el otro día analizábamos un proyecto de mejora de gestión a través del contrato de una consultoría en las formas de compra y de pago, implementado a través de un plan piloto en la dirección de obras, que involucró 310 transacciones. Las empresas dicen que cobran más a la Intendencia porque la Intendencia demora mucho en pagar. Y en este proceso de compras directas, que ensayamos la dirección de obra, que lo vamos a hacer ahora con el municipio de San Carlos, y también incorporaremos otras nuevas tecnologías que empezaron a darse a partir de ayer en la licencia de conducir. Esas 310 transacciones demoraban entre 60 y 70 días antes para pagarse. Y se ejecutó la compra y el pago entre 10 y 20 días hábiles. Se bajó sustantivamente el poder burocrático administrativo, modificando lo que significan los procedimientos de compras. Veremos en los procesos de licitaciones cuáles son los resultados, porque allí está el grueso de la inversión. También esa transformación democrática del Estado significa hablar en materia de recursos humanos. Y permítanme hacer una precisión. La política de recursos humanos no ha tenido ningún retroceso y ha avanzado en el camino definido en el primer gobierno, tomando nuevos desafíos para este periodo. Yo quiero plantear con absoluta transparencia, aunque después le haga una mención a los temas de la renuncia, que el desafío de la Dirección General de Recursos Humanos y Administración tendrá una serie de objetivos que se le incorporarán, que junto con velar como nunca había sucedido con transparencia el ingreso por concurso, el acceso por concurso,
los mecanismos de sorteo para el personal no calificado, la capacitación permanente, monitoree, oriente y dirija, no solo en materia de recursos humanos, sino administración, las nuevas tecnologías. A veces yo digo en broma, pero el expediente entre el cuarto y el quinto piso, que es muy común que se le diga cuando alguien va a cobrar, lo tiene el intendente para cobrar. Hay 2 escalones y parece que esos expedientes fueran por entre las vigas de hormigón, porque demoran días. El expediente electrónico y los cambios informáticos previstos en el presupuesto quinquenal son parte de esa modernización del Estado, de la eficiencia en tiempo y en forma y la reducción de los costos del Estado. Hay otros elementos vinculados a la eficiencia y el recambio de luminarias, que ya hubiésemos deseado dentro de ese paquete lograr reducir el 40% del consumo de gasto en alumbrado público. La Intendencia gasta en el orden de 6 millones de dólares anuales, el gobierno de Tabaré Vázquez incorporó un 30% de subsidio, el gobierno Mujica un 50% a partir de este año y un 60% el año que viene de subsidio del alumbrado público. El objetivo de esta licitación es cambiar por nuevas tecnologías para reducir el consumo de alumbrado público en un 40% y lograr que esa tecnología incorporada, es decir, el nuevo foco con la misma o mejor calidad de luz, signifique que la amorticemos con el ahorro en gasto de energía. Podríamos no hablar de esto y podríamos no meternos en nuestros líos, pero ¿saben lo que pasa? Es que pensar que Maldonado va a seguir creciendo y ampliar la red de nuevas luminarias significa hablar también, no solo para este gobierno, sino para los próximos, de dónde es que saldrán los recursos para financiar el pago de ese alumbrado público. Incorporamos en un proceso de licitación el objetivo de duplicar la cantidad de semáforos que existe en el departamento de Maldonado en este periodo. Hay 23, en el periodo queremos instalar 23 más. La licitación, después de varias frustraciones como sucede en la administración pública, se adjudicó. Vamos a estar instalando 17 entre este año y el año que viene, más 10 radares de velocidad y 10 cámaras de video. Se está instalando el primer equipo de prueba. Y lo hacemos esto advirtiendo a la población que tenemos el triste, célebre complejo de ser el departamento con mayor nivel de siniestralidad. Y se da la siniestralidad en lugares que parece que es imposible, pero pensar que exista un accidente en Boulevard Artigas y Avenida Iguá con el sistema de semáforo que tiene, es porque hay una violación expresa de los ciudadanos y ciudadanas que por allí transitan, poniendo en usted a juicio su vida y esencialmente la vida de los más jóvenes, que son los que más sufren ese nivel de siniestralidad. Queremos seguir al ciudadano en auto, en moto, a través de un mecanismo informático que nos permite inclusive multar a distancia y que se sienta observado para que cumpla con las normas y no juegue ni con su pellejo ni con el pellejo ajeno. No es de recaudación ni con fines recaudatorios, pero si no incorporamos tecnología tendríamos que tener en cada semáforo un inspector, sin hablar en aquellos lugares donde no tenemos semáforos. Hay eficiencia también en la recuperación de activos que preveía este presupuesto, y lo hemos hecho con eficiencia y justicia tributaria, con el criterio de comenzar con los grandes deudores y las deudas más viejas. Hemos llevado adelante con eficiencia una gestión que nos ha permitido recuperar 5 millones de dólares hasta el día de hoy en este periodo de gobierno, de grandes deudores. Y tenemos en trámite 160 trámites judiciales por un monto de 2 millones de dólares más. Y ya tenemos detectado más de 1.200 padrones en la faja costera que alcanzan una cifra de deuda de 6 millones de dólares. Estamos recorriendo los trámites legales en ese momento a través de la Unidad de Recuperación de Activos, la Dirección de Hacienda y el área jurídica. Y quizás el conjunto de estos resultados tampoco lo tengamos en este periodo de gobierno porque los procesos administrativos, burocráticos y legales son lentos. Pero es de responsabilidad institucional pensar en cómo asumir no solo el gasto de este gobierno, sino asegurarle recursos a los próximos gobiernos, pensando inclusive a través de estas herramientas en la posibilidad de una nueva cartera de tierras. Se nos ha juzgado por vender tierra en zona urbana para los fideicomisos de centro de convenciones y para vivienda, y creemos nosotros que aún hay una cantera importante, si utilizamos algún artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial, que nos permita o recuperar activos o expropiar por deudas y que le permita a las próximas administraciones construir nuevos fideicomisos financieros con esa tierra para más inversiones. Por supuesto, ¿por qué nos íbamos a preocupar en hacerlo en 2 años de gobierno que nos quedan?
porque la continuidad del proyecto del departamento Maldonado trasciende la frontera de los partidos políticos y el tema es si nos damos cuenta y actuamos en consecuencia o actuamos con mezquindad. Nos integramos exitosamente al sistema unificado de patentes, terminando una lucha sin horizonte por recursos entre departamentos de este pequeño país. Y parece que ya nos olvidamos, pero más del 70% de los vehículos pagan menos o más de antes de la patente. Y este elemento significa echar al piso lo que fue aquella guerra interminable donde la patente robada parecía una mercancía en las góndolas de los supermercados y había quienes las ofrecían más barato, beneficiando particularmente a los sectores que tenían mayor capacidad contributiva.